Quisiera tomar algunos minutos para compartir con ustedes algunas inquietudes que por muchos años he tenido con relación al Evangelio. Es increíble que Jesucristo le dio a la iglesia la orden de marcha más de 2000 años atrás, cuando les dijo a sus discípulos, después que resucitó entre los muertos el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tal parece que esa orden se había de cumplir al pie de la letra. Nosotros sabemos que durante los primeros siglos el Evangelio llegó tal como él le había dicho. Fue a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Pero gradualmente el Evangelio comenzó a corromperse. Aún en la época del apóstol Pablo, el apóstol Pablo da serias advertencias con relación a lobos rapaces que se habían de introducir aún en la grey. Habían algunos de ellos que habían tomar discípulos tras sí. Y habla también de aquellos que predican, por ejemplo, en el libro de Gálatas. Nosotros vemos que él reprende severamente a los hermanos de Galacia y le dice que habían escuchado otro evangelio. Se refiere naturalmente a los judaizantes, cuando aquellos se introdujeron a la iglesia de Galacia y estaban mezclando la gracia con la ley, estaban añadiendo otros elementos al glorioso y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lamentable, porque cuando el Señor dijo predicar el evangelio, él no solamente dijo predicar el evangelio, sino que durante los 3 años que él estuvo con los discípulos, él no solamente le predicó el evangelio, él vivió el evangelio, porque Cristo en realidad es el evangelio encarnado. Ahora, particularmente durante este último siglo en la historia de la iglesia, ha surgido un fenómeno que es de mucha lamentación, y es que se está corrompiendo el evangelio de Jesucristo como nunca en la historia de la iglesia. Si usted va, por ejemplo, a la época apostólica, ahí está verdaderamente el río del evangelio. Las aguas están bien, pero bien cristalinas. Pero al transcurrir el tiempo, el evangelio comenzó a corromperse con diversos elementos extraños al evangelio. Y particularmente en este siglo, reitero lo dicho, ha habido una invasión de falsos evangelios. Tomemos por ejemplo lo que se está haciendo hoy, la mercadería con el evangelio. Los profetas de la prosperidad, que están haciendo grandes y grandes escándalos rampantes en todo el pueblo de Dios, predicando un evangelio distorsionado. La pregunta es, ¿ese es el evangelio que Jesucristo nos dio a nosotros que predicásemos? El evangelio de Cristo es un evangelio puro, es un evangelio de gracia, es un evangelio, como dice el apóstol Pablo, particularmente en la epístola a los Romanos, nosotros encontramos una descripción extraordinaria con relación a lo que es el evangelio. El apóstol Pablo comienza su epístola diciendo que él había sido apartado para el evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio y sus derivados aparecen más de 100 veces en toda la Biblia. Es decir, entonces, que es una palabra pero muy importante, y que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque por medio del evangelio, dice el apóstol Pablo, que en el evangelio, en el versículo 17, Romanos 1:17, que él no se avergüenza, versículo 16, del evangelio de Jesucristo. Y luego él dice, ¿por qué no se avergüenza? Dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Y dice, en el evangelio, la justicia de Dios se revela. De la única manera que una persona, un ser humano, puede ser salvo es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, los logros de la cruz. Y los logros de la cruz, lo que Cristo logró primeramente para satisfacer la ira de Dios y para comprarnos esta gloriosa salvación.
Dice Pablo que Dios logró todos esos logros por medio de Jesucristo, por medio de su derramamiento en la cruz del Calvario. Yo le pregunto a algún pastor, algún líder que esté escuchando, ¿cuándo fue la última vez que en su mensaje usted mencionó la palabra arrepentimiento? Medite por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que en sus mensajes usted usó la palabra conversión, la palabra ira de Dios, la palabra justificación por la fe, la palabra la sangre de Cristo, la cruz de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted usó la palabra expiación, la palabra regeneración, un nuevo nacimiento, la palabra redención, la palabra justificación? ¿Sabe lo que se está haciendo hoy en día, querido hermano, amigo? Lo que se está haciendo hoy en día es que cuando se está predicando el Evangelio, se le dice a la gente: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere resolver tus problemas matrimoniales. Si estás enfermo, Cristo te quiere sanar. Si tienes problemas, Cristo te va a resolver tus problemas. Ese es el Evangelio. En ningún lugar en las Escrituras encontramos nosotros. Aquí tengo yo en mis manos algunos tratados. Ustedes han oído, ¿verdad?, las famosas 4 leyes espirituales. Imagínense usted, el apóstol Pablo tomó los primeros 3 capítulos solamente para hablar de la condición pecaminosa de los seres humanos. 3 capítulos. Y me puse a leer esos 3 capítulos y noté que en esos 3 capítulos solamente el apóstol Pablo da 55 descripciones de la profunda miseria, del estado pecaminoso de toda la raza humana, en solo 3 capítulos.